Mi nombre es Lauren, y acababa de cumplir 15 años cuando todo en mi vida cambió para siempre. Déjame contarte sobre mi familia. Por fuera, parecíamos una familia normal. Papá trabajó duro y mamá se quedó en casa. Tenía una hermana pequeña, Olivia, que era 8 años menor que yo. Papá era gerente de una gran empresa, una que en realidad pertenecía a mi abuela por parte de mi madre. La abuela era una mujer ambiciosa. Había empezado poco a poco, dirigiendo algunas lavanderías, pero con el paso de los años construyó un imperio. Amplió el negocio creando su propia línea de detergentes para ropa y productos de limpieza para el hogar. Cuando finalmente decidió jubilarse, le ofreció la empresa a mamá. Pero mamá no lo quería. Entonces papá se hizo cargo. Fue entonces cuando todo empezó a ir cuesta abajo. Recuerdo el día en que todo se vino abajo. Estaba en mi habitación, tratando de concentrarme en mi tarea, cuando escuché a mamá gritarle a papá en el piso de abajo. «No eres más que un perdedor, Frank. Esta es mi casa, el negocio de mi familia. Deberías estar agradecido. Incluso te dejé administrarla». Las cosas solo empeoraron después de eso. Durante semanas apenas hablaron, y cuando lo hacían, siempre terminaba en pelea. Hice lo mejor que pude para mantener distraída a Olivia, pero incluso a los 7 años, ella podía sentir que algo andaba mal. Entonces llegó el día que lo cambió todo. Llegué a casa de la escuela y me quedé paralizado en la puerta. Papá estaba de pie en la sala, con una maleta a sus pies. «¿Papá?» Mi voz tembló. «¿Qué está pasando?» Se volvió hacia mí, con el rostro lleno de tristeza. Luego me abrazó fuerte. «Lo siento mucho, cariño», susurró. «No puedo quedarme más aquí, no es bueno para nadie». Sentí como si me hubieran quitado el aire de los pulmones. «¿Pero qué pasa con Olivia? ¿Qué pasa conmigo?», pregunté. Mi voz se quebró. Papá dio un paso atrás, con los ojos llenos de lágrimas. «Los amo mucho a ambos. Nunca lo olviden. Pero a veces, el amor simplemente no es suficiente». Besó mi frente y luego se volvió hacia Olivia. Ella se quedó allí, mirando con los ojos muy abiertos y confusos. Papá se arrodilló y la rodeó con sus brazos. «Sé bueno con tu hermana mayor, ¿vale, calabaza?» Y así fue como se fue. La puerta se cerró detrás de él, dejando nada más que silencio. Mamá llegó a casa una hora más tarde. Cuando le dije que papá se había ido, ella apenas reaccionó. Ella simplemente asintió, como lo había esperado desde el principio. «Adiós», ella murmuró en voz baja. La miré, horrorizado. «Mamá, ¿cómo puedes decir eso?». Se volvió hacia mí con ojos fríos y sin emociones. «Tu padre me engañó, Lauren, una y otra vez. No pude soportarlo más». Me quedé sin palabras. Nunca había visto ni oído nada que sugiriera que eso fuera cierto. Pero algo en la forma en que mamá lo dijo parecía ensayado. Esa noche todo cambió. Acostada en la cama, podía oír a mamá hablando por teléfono. Ella se reía de una manera que no había oído en meses. Era ligero, casi feliz. Me pregunté con quién estaba hablando, pero estaba demasiado cansado para preocuparme. Justo cuando pensaba que las cosas no podían complicarse más, mamá nos dio otra sorpresa. Una mañana, durante el desayuno, dejó su café y dijo: «Tengo algunas noticias. Me voy a casar». Casi me ahogo con mi cereal. «¿Qué? Mamá, papá solo se ha ido por 3 meses». Ella agitó la mano con desdén. «A veces el amor verdadero ocurre inesperadamente, Lauren. Lo entenderás cuando seas mayor». 2 semanas después, Paul se mudó. Supongo que estaba bien, alto, guapo, con una sonrisa encantadora. El tipo de hombre que a la gente le gustaba instintivamente. Hizo un esfuerzo por jugar con Olivia y ayudarla con su tarea. Pero conmigo, era como si yo no existiera. Las cosas en la empresa también estaban cambiando. Después de que papá se fue, mamá se hizo cargo y trajo a Paul con ella. Trabajaron bien juntos. Siempre susurraban sobre planes de negocios, asistían a reuniones y tomaban decisiones que parecían más importantes de lo que yo podía entender. Intenté concentrarme en mi propia vida,
Escuela, amigos, las cosas habituales de los adolescentes. Pero por mucho que lo intentara, no podía evitar la sensación de que me estaba volviendo invisible en mi propia familia. Entonces llegó el golpe final. Una noche, mamá nos sentó a cenar. Nos estamos moviendo. Ella anunció. Parpadeé. ¿Mudarse? ¿A dónde? Es una gran oportunidad para el negocio. Paul y yo hemos estado trabajando para expandirnos y estamos abriendo una nueva sucursal en otra ciudad. Mi estómago se retorció. Entonces, ¿nos vamos todos? Mamá intercambió una mirada con Paul antes de aclararse la garganta. En realidad, Paul y yo hemos estado hablando y creemos que es mejor que te quedes aquí. Sentí como si el suelo hubiera desaparecido debajo de mí. ¿Quedarse? ¿Aquí? ¿Sin ti? Pregunté. Mi voz temblaba. Mamá explicó rápidamente. La nueva casa no tiene mucho espacio y ya casi has terminado la escuela. Pero apenas escuché el resto de lo que dijo. Me quedé allí sentada, congelada, dándome cuenta de algo aterrador. Me estaban dejando atrás. No tendría sentido transferirte justo antes de tus exámenes, añadió mamá, con un tono agudo y definitivo. Se sintió como un puñetazo en el estómago. Entonces, ¿dónde se supone que debo vivir? ¿En la calle? Pregunté, haciendo lo mejor que pude para mantener mi voz firme. Mamá suspiró molesta. No seas dramática, Lauren. Ella se cruzó de brazos. Te quedarás con tu abuela. Ella ya lo aceptó. La miré fijamente, sintiéndome completamente abandonada. Sin decir una palabra más, me di vuelta y me fui furiosa a mi habitación, cerrando la puerta detrás de mí. Tumbada en mi cama, lágrimas calientes corrían por mi rostro. ¿Cuándo me convertí en una carga para mi propia madre? Las siguientes semanas transcurrieron de forma borrosa, empacando cajas, arreglos de mudanza y despedidas, aunque no para mí. Las lágrimas eran de Olivia, que no quería dejar atrás a sus amigas. La ayudé a empacar, forzando una sonrisa por su bien. ¿Vendrás a visitarnos, Laura?, preguntó, sus grandes ojos marrones brillando con lágrimas. La abracé con fuerza. Por supuesto que lo haré, Squirt. No puedes deshacerte de mí tan fácilmente. El día que se fueron, me paré en el porche con la abuela, observando cómo se alejaba el camión de mudanzas. Mamá me dio un abrazo rápido. Paul asintió torpemente y luego se fueron, llevando a Olivia con ellos. Vivir con la abuela no fue tan malo como había imaginado. A su manera, ella era realmente genial. Ella me dio espacio cuando lo necesitaba, pero siempre estuvo ahí, con una taza de té caliente y un oído atento cuando quería hablar. Aún así, por muy amable que fuera, no se sentía como en casa. Entonces, antes de darme cuenta, llegó mi 20º cumpleaños. Esa mañana me desperté sintiéndome extraño. Debería haberme emocionado, pero todo lo que sentí fue vacío. Mamá llamó, por supuesto. «Feliz cumpleaños, cariño». Ella chirrió, su voz demasiado alegre. Lamento no poder estar allí. El trabajo es una locura en este momento. Lo celebraremos el próximo mes cuando lo visitemos, ¿de acuerdo? Sabía que no lo haríamos. No lo habían visitado ni una sola vez desde que se mudaron. Claro, mamá. Suena genial, dije, forzando el entusiasmo en mi voz. La abuela debe haber sentido cómo me sentía porque realmente hizo todo lo posible. Me dejó invitar a Moni a algunos amigos. Pidió mi comida favorita e incluso preparó un pastel ella misma. Durante unas horas casi me olvidé de todo. A la mañana siguiente, la abuela me llamó a su oficina. Tenía una expresión seria en su rostro que hizo que se me cayera el estómago. «Siéntate, Lauren». Hizo un gesto hacia la silla frente a su escritorio. «Necesitamos hablar». El pánico estalló dentro de mí. «Oh, no. ¿Me está echando? ¿A dónde iría?» Pero entonces, para mi sorpresa, ella sonrió. Metió la mano en el cajón de su escritorio y sacó una pequeña carpeta. «Feliz cumpleaños, cariño, ábrelo». Dudé antes de abrirla lentamente. Mi corazón casi se detuvo. «Abuela, ¿es esto?».
Ella asintió y sus ojos brillaron. La empresa es tuya ahora, Lauren. Parpadeé, aturdida, pero mamá y Paul lo dirigen ahora. Mi voz apenas era más que un susurro. El rostro de la abuela se tensó ligeramente. Están dirigiendo una sucursal. La empresa principal, el corazón de todo, ahora le pertenece a usted. Me senté allí, incapaz de procesarlo. Yo, de apenas 20 años, dueño de una multimillonaria compañía. Se sintió como un sueño, o tal vez una pesadilla. No sé qué decir. Finalmente tartamudeé. La abuela se acercó al escritorio y me apretó la mano suavemente. No tienes que decir nada, solo prométeme que lo darás todo. Tragué fuerte, todavía en shock. Lo haré, lo prometo. Ella se reclinó, satisfecha. Bien, ahora tengo un consejo más para ti y quiero que escuches atentamente. Asentí, inclinándome. La abuela sostuvo mi mirada. Llama a tu padre. Mi respiración se cortó. Hay más en la historia de lo que sabes. Habla con él, aunque sea solo como consultor. Pero escúchalo. Me tomó una semana entera reunir el coraje para llamar a papá. Acordamos encontrarnos en un pequeño café del centro. En el momento en que lo vi, mi corazón se apretó. Parecía mayor y cansado. Pero cuando me vio, sus ojos se iluminaron. Durante un largo momento ninguno de los dos habló. Entonces, de repente, todo se derramó. El divorcio, el repentino nuevo matrimonio de mamá, la mudanza y el regalo de la abuela. Papá escuchó en silencio, con el rostro ilegible, pero podía ver las emociones parpadeando en sus ojos. Tristeza, arrepentimiento, algo más que no podía identificar. Cuando finalmente terminé, respiró hondo. Lauren, hay algo que necesitas saber sobre el divorcio. Mi estómago se retorció. ¿Qué quieres decir? Suspiró y se pasó una mano por la cara. Tu madre nunca me respetó. Constantemente me menospreciaba y me hacía sentir inútil. No importa lo duro que trabajaba, nunca fue suficiente para ella. Sentí una punzada en mi pecho. Siempre supe que mamá podía ser dura con las palabras, pero nunca me había dado cuenta de lo profundo que llegaba. Papá apartó la mirada por un momento y su expresión se oscureció. Después de una pelea particularmente mala, cometí el mayor error de mi vida. Su voz se volvió espesa por la culpa. Me emborraché y la engañé. Inspiré profundamente. Papá tragó saliva. Me arrepentí en el momento en que sucedió. Pero tu madre, ella lo usó en mi contra. Me agarré al borde de la mesa. Mi mente daba vueltas. Todo lo que creía saber sobre el divorcio de mis padres había sido mentira. Ella amenazó con tomar todo, incluso tú y Olivia. La voz de papá era baja, pero el peso de sus palabras se estrelló sobre mí como un maremoto. Ella quería que me fuera, le diera todas las propiedades y le pagara la pensión alimenticia. Me quedé allí sentado, atónito. Esta no parecía la mamá que creía conocer. ¿Por qué no luchaste contra ello? Pregunté. Mi voz apenas era más que un susurro. Papá me miró, su expresión llena de una mezcla de tristeza y amor. Por ti y por Olivia. Su voz era firme pero cargada de emoción. No quería que ambos pasaran por un divorcio público y complicado. Pensé que esto sería más fácil. Mientras hablábamos, sentí como si me quitaran un gran peso de encima. Por primera vez en mucho tiempo sentí que había recuperado a mi padre. Antes de irnos, respiré hondo y pregunté, «Papá, ¿cómo te sentirías si me ayudaras con la empresa? ¿Como consultor?» Su sonrisa fue toda la respuesta que necesitaba. Los siguientes meses fueron un torbellino. Estudié para los exámenes y pasé largas noches estudiando y, antes de darme cuenta, estaba en el escenario en mi graduación de la escuela secundaria, con el diploma en la mano. Entre el público, la abuela sonrió con orgullo. Mamá y Paul no estaban a la vista, pero para entonces ya había aprendido a no esperar mucho de ellos. Cuando llegó el verano, me concentré en las solicitudes universitarias.
Con el apoyo de la abuela y papá animándome desde lejos, apunté alto. Y entonces empezaron a llegar las cartas de aceptación. Cuando abrí el paquete de ayuda financiera de mi escuela preferida, se me cortó el aliento. Paseo completo. Me quedé mirando la carta con incredulidad. La abuela aplaudió y me dio un fuerte abrazo. Sabía que podías hacerlo, muchacho. Todas esas noches trasnochadas y competencias dieron sus frutos. Había decidido especializarme en administración de empresas. Fue la elección inteligente, especialmente ahora que tenía una empresa en la que pensar. La idea todavía me parecía irreal, pero estaba decidido a enorgullecer a la abuela. Para celebrar mi aceptación en la universidad, la abuela planeó una pequeña fiesta, solo nosotros dos. Pedimos comida para llevar elegante e incluso compró una botella de sidra espumosa. Sé que ahora eres un adulto, ella bromeó, pero no te dejaré beber champán bajo mi techo. Estábamos a mitad de la cena cuando sonó el timbre. La abuela frunció el ceño. ¿Estás esperando a alguien? No, dije levantándome. Cuando llegué a la puerta y la abrí, mi estómago se retorció. Mamá y Pablo. Se quedó allí, impaciente y molesto. Antes de que pudiera decir algo, pasaron a mi lado y entraron a la casa. Mamá no perdió el tiempo en saludos. Madre, tenemos que hablar de la empresa ahora. Me quedé allí, atónita. Ni una sola palabra sobre mi graduación. Ni una sola palabra sobre mi aceptación en la universidad. Nada, solo negocios. ¿Por qué no podemos acceder a las cuentas principales? Ella exigió. ¿Y por qué bloqueas la transferencia de fondos a nuestra sucursal? La expresión de la abuela se endureció. Porque ya no es tu decisión, Kelly, dijo con firmeza. La empresa ahora pertenece a Lauren. Ella es quien decidirá su futuro y gestionará sus finanzas. La habitación quedó en silencio. Podía sentir la tensión espesa en el aire. El rostro de mamá atravesó un torbellino de emociones. Conmoción, ira y luego algo calculador. De repente, toda su conducta cambió. Se volvió hacia mí, su voz repentinamente dulce, llena de falsa amabilidad. «Lauren, cariño», dijo acercándose, «te he extrañado mucho. ¿Por qué no vienes a vivir con nosotros?» Parpadeé, sorprendida por el cambio repentino. Extendió la mano como para tocar mi brazo. Instintivamente de un paso atrás. «Nos hemos adaptado muy bien a la nueva ciudad», continuó, su voz enfermizamente dulce. «Tenemos una casa hermosa y hay una habitación solo para ti. Podríamos instalar un escritorio y conseguirte una computadora nueva para tus estudios y trabajo». Negué con la cabeza. «No, mamá», dije con firmeza. «Soy feliz aquí. Tengo mis amigos, mi escuela. La abuela me necesita». Su sonrisa vaciló, pero se recuperó rápidamente. «Bueno, si ese es el problema, siempre podríamos regresar aquí», ofreció, forzando el entusiasmo. «Podríamos vivir en nuestra antigua casa como antes. ¿No sería bonito?» La miré fijamente. «No se trata de la casa, mamá». Su sonrisa desapareció. Su mandíbula se tensó. La ira estaba aumentando. Pude verlo burbujear justo debajo de la superficie, apenas contenido. Antes de que pudiera explotar, decidí hacer la pregunta que había estado ardiendo dentro de mí durante meses. «Mamá, ¿por qué realmente te divorciaste de papá?» Ella se quedó helada, por una fracción de segundo. Pareció completamente desconcertada. Luego, rápidamente se compuso. «Bueno, tu padre». Ella comenzó, su voz aguda. «Me engañó varias veces». Algo en la forma en que lo dijo se sintió, ensayado. Me crucé de brazos. «Eso no es lo que me dijo». Sus ojos parpadearon con algo. ¿Pánico? «Oh, Lauren, por supuesto que te mentiría». Ella se burló. Él siempre se hizo la víctima, pero fui yo quien tuvo que lidiar con sus traiciones. Paul, que había estado en silencio todo este tiempo, de repente se aclaró la garganta. «Kelly», murmuró, mirándola con recelo. Mamá le lanzó una mirada fulminante antes de volverse hacia mí, forzando una expresión comprensiva. «Cariño,
Sé que es difícil escucharlo, pero tu padre nunca fue el hombre que pensabas que era. Hice lo que tenía que hacer para protegerte a ti y a Olivia. Sacudí la cabeza y apreté los puños con las manos. ¿De verdad, mamá? Porque desde donde estoy parece que hiciste todo lo posible para protegerte. Su rostro se contrajo de ira. Eres solo una niña, Lauren. No entiendes los sacrificios que hice. Respiré profundamente. Mi corazón latía con fuerza. No, mamá. Entiendo más de lo que piensas. Y ya no creo más en tus mentiras. Su rostro se puso rojo, sus manos apretadas a los costados. Abrió la boca para hablar, pero no iba a dejar que me manipulara de nuevo. Ahora, si no te importa, dije, mi voz firme. Me gustaría que te fueras. Me cansé de eso, espetó mamá. Nos dejó por esa mujer y ni siquiera pagó la pensión alimenticia. Eso no es cierto, dije en voz baja, sacudiendo la cabeza. Ella me miró fijamente. Papá me lo contó todo. Continué, mi voz firme. Solo pasó una vez, y fue por cómo lo trataste. Él no nos abandonó, tú lo echaste, y ha estado pagando la pensión alimenticia con regularidad. El rostro de mamá se contrajo de furia. ¿Cómo te atreves, mocoso desagradecido? No tienes derecho a interferir en mi vida personal. Ella dio un paso más cerca. Sus ojos ardían de ira. Todo aquí es mío. Ella siseó. Yo decido quién vive dónde. Fue entonces cuando la abuela, que había estado observando en silencio, finalmente dio un paso adelante. Su voz era tranquila pero firme, más fuerte de lo que jamás había escuchado antes. Ya es suficiente, Kelly, ella dijo. Mamá se giró y su expresión cambió ligeramente, pero la abuela no retrocedió. Parece que has olvidado algunas cosas. La abuela continuó. Esta casa, la empresa, me pertenecen a mí, no a ti. Mamá abrió la boca para discutir, pero la abuela siguió adelante. Le di la empresa a Lauren porque confío más en su criterio que en el tuyo. Y ahora mismo, creo que es hora de que te vayas. La habitación cayó en un pesado silencio. Por un momento, pensé que mamá podría contraatacar. Pero entonces, sin decir una palabra más, la abuela los acompañó firmemente a ella y a Paul fuera de la casa. La puerta se cerró detrás de ellos. Dejé escapar un suspiro lento, sintiendo una extraña mezcla de emociones. Tristeza, alivio, finalidad. Había perdido algo ese día. La última esperanza que tenía estaba en mi madre. Pero yo también había ganado algo. Un sentido claro de mi futuro. Y el consuelo de saber que no estaba solo. ¿Y ahora qué?, pregunté, mi voz apagada contra el hombro de la abuela. Ella se apartó y me dio una pequeña sonrisa. Ahora, ella dijo, volvemos a celebrar tu aceptación en la universidad. Y mañana comenzaremos a planificar tu verdadero futuro, no el que tu madre intentó imponerte. A la mañana siguiente, me desperté con el sonido de voces abajo. Con curiosidad, bajé las escaleras y miré hacia la sala de estar. Para mi sorpresa, papá estaba sentado en el sofá, enfrascado en una conversación con la abuela. Me senté junto a ellos, y la abuela se volvió hacia mí. He estado pensando en Olivia, dijo ella con expresión seria. Tu madre, bueno, no estoy seguro de que esté en la mejor posición para cuidarla en este momento. Mi corazón se apretó. ¿Qué estás diciendo? La abuela respiró hondo. He sugerido que tu padre busque la custodia de Olivia. La esperanza me atravesó. ¿En realidad? Me volví hacia papá. ¿Vas a hacerlo? Se pasó una mano por el pelo pareciendo nervioso y decidido. Sí, lo soy. Él asintió. No será fácil, pero Olivia merece algo mejor que lo que está recibiendo ahora. No pude evitarlo. Lo rodeé con mis brazos. Gracias, papá. Cuando nos separamos, la abuela se aclaró la garganta. ¿Hay más?, ella dijo. La miré sintiendo algo serio. He contratado a un investigador privado para que investigue los asuntos de tu madre y Paul. Durante las siguientes semanas, la vida adoptó un ritmo nuevo y extraño.
Comencé la universidad y me sumergí en mis estudios con un enfoque que nunca antes había sentido. Papá empezó a venir a vernos con regularidad y trabajamos para arreglar nuestra relación. Por primera vez en años, sentí que volvía a tener una familia real. Luego, unas 2 semanas después de esa conversación, la abuela nos llamó a ambos a su oficina. Su rostro estaba grave. Llegó el informe del investigador. Dijo, yendo directo al grano. Y es peor de lo que pensábamos. Dejó los documentos sobre el escritorio. Cada pieza de evidencia me golpeó como un puñetazo en el estómago. Mamá había estado engañando a papá durante años, mucho antes del divorcio. Su romance con Paul había comenzado cuando todavía estaba casada con papá. Había recibos de hoteles, registros de obsequios caros, mensajes de texto y correos electrónicos. Estaba todo ahí, una imagen clara e innegable. Pero esa ni siquiera fue la peor parte. La abuela exhaló bruscamente. Paul es un estafador, dijo ella, su voz firme. Sentí que se me hundía el estómago. Él ya ha hecho esto antes. Encanta a mujeres ricas, las convence para que muevan su dinero y luego se escapa con él. Me sentí enfermo. Entonces, cuando quisieron mover el dinero de la empresa, me detuve. La abuela asintió. Exactamente, estaba planeando robarlo y desaparecer. Nos sentamos en silencio, cada uno perdido en nuestros pensamientos. Finalmente, la abuela volvió a hablar. Necesitamos confrontar a tu madre con la verdad. Fijamos la reunión para el día siguiente. Cuando mamá llegó a la casa de la abuela, parecía molesta e impaciente. Su expresión cambió en el momento en que vio a papá sentado allí también. Ella vaciló y luego se obligó a sonreír. ¿Qué está pasando?, preguntó con voz cautelosa. La abuela no perdió el tiempo. Expuso la evidencia pieza por pieza. El asunto, la historia de fraude de Paul, su plan para robarle a la empresa. Con cada nueva revelación, observaba de cerca el rostro de mamá, buscando algo. Culpa, arrepentimiento, tal vez incluso un atisbo de vergüenza. Pero todo lo que vi fue negación. «¡Esto es ridículo!», mamá espetó. «¡Pablo me ama!». La abuela se cruzó de brazos. ¿Realmente vas a quedarte ahí parado y defenderlo después de todo lo que acabas de ver? Mamá se burló. Estos son solo malentendidos. Esto es solo una estratagema para poner a Lauren en mi contra. Papá sacudió la cabeza. Kelly, despierta. Él te está usando. Los labios de mamá se apretaron. Simplemente estás celoso. Ella escupió. Siempre odiaste que yo siguiera adelante. Respiré profundamente. Mamá, dije con cuidado, necesitas abrir los ojos. Paul no es quien crees que es. Él no te ama. Nunca lo hizo. Ella sacudió la cabeza con furia. No, estás equivocado. La abuela dejó escapar un suspiro de cansancio. Entonces pregúntale tú mismo. Ella dijo, porque ya se ha ido. Mamá se congeló. ¿Qué? La abuela le acercó otro documento. Paul retiró una gran suma de dinero de tu cuenta personal esta mañana y desapareció. Su teléfono está desconectado. Se ha ido, Kelly. El rostro de mamá palideció. Su respiración se cortó, y por primera vez en mi vida vi miedo real en sus ojos. Él nunca haría eso. Están todos celosos de nuestra felicidad. La voz de mamá temblaba de furia, pero lo que escuché no fue convicción, sino desesperación. Papá lo intentó por última vez. Kelly, por favor, mira los hechos, piensa en Olivia. ¿Es este el tipo de hombre que quieres cerca de nuestra hija? Pero mamá no quiso escuchar. Ella se puso de pie, con el rostro rojo de ira. No tengo que escuchar esto. Paul es un buen hombre y confío completamente en él. Están todos tratando de arruinar mi vida. Y con eso, salió furiosa, cerrando la puerta detrás de ella. El silencio se apoderó de la habitación. Exhalé lentamente, dándome cuenta de algo. Este no fue el final. Fue solo el comienzo de una larga y dura batalla. Pero al mirar a papá y a la abuela, supe una cosa con seguridad. No lo estaba enfrentando solo. Los siguientes meses fueron un torbellino de batallas legales y altibajos emocionales.
Con el apoyo inquebrantable de la abuela y su experiencia jurídica, papá solicitó la custodia de Olivia. Intenté concentrarme en mis estudios, pero era difícil no distraerme con todo lo que sucedía a mi alrededor. Entonces llegó el día de la audiencia de custodia. Insistí en estar allí. Fue difícil permanecer sentado. El abogado de mamá intentó presentar a papá como un padre ausente, alegando que no había estado involucrado en nuestras vidas. Pero nuestro abogado estaba listo. Presentó registros de los pagos regulares de pensión alimenticia de papá, correos electrónicos y mensajes que demuestran que había intentado mantenerse en contacto. Un hogar estable, un trabajo seguro, un sistema de apoyo sólido. Luego vino el más grande revelación. El informe del investigador privado. El pasado criminal de Paul. El real razón por la que mamá y Paul querían tener acceso al dinero de la empresa. Observé el rostro de mamá mientras la verdad se revelaba ante el tribunal. Primero, parecía sorprendida, luego, pareció enojada, y finalmente, parecía perdida. Por un momento casi sentí pena por ella. Casi cuando el juez concedió custodia total de Olivia a papá, una ola de emociones me invadió. Olivia finalmente estaría a salvo, pero también tristeza, porque había llegado a esto. Cuando salimos del juzgado, Olivia abrazada fuertemente a papá, mamá se acercó a nosotros. Su rostro se contrajo de amargura. Esto no ha terminado, siseó. Sus ojos ardían de furia. Antes de que pudiera responder, la abuela se interpuso entre nosotros. Su voz era tranquila, pero sus palabras cortaron el aire como acero. Sí, Kelly, lo es. La mandíbula de mamá se apretó. Ella nos miró fijamente por un momento más. Luego se dio la vuelta y se alejó. Las cosas solo empeoraron para mamá después de eso. El juez le ordenó pagar la manutención de los hijos a papá por Olivia. Ella siempre había esperado recibir dinero, para nunca pagarlo. Y luego, el golpe final. Pablo se había ido. Él tenía que huir con otra mujer y un gran parte de los ahorros personales de mamá. Debería haberme sentido mal por ella, pero no lo hice. Me dediqué a mis estudios y a aprender más sobre la empresa. Mantenerse alejado del drama familiar se sintió bien. Pero no podía negar la pequeña sensación de satisfacción que sentí cuando escuché que mamá finalmente se había quedado sin nada. Una tarde de otoño, papá me llamó. «¿Cómo lo estás llevando?», preguntó. «Bien», dije, sorprendido de cómo fuerte sonó mi voz. Dudé y luego agregué. «Te mereces algo mejor, papá. Todos lo merecemos». Hubo una pausa. Entonces lo escuché sonreír a través del teléfono. «¿Cuándo te volviste tan sabia, Lauren?». Me reí suavemente. Aprendí de los mejores. Después de colgar, miré alrededor de mi habitación en la casa de la abuela. Los libros de texto estaban esparcidos por mi escritorio, apilados junto a los informes de la empresa. En un tablón de anuncios de arriba había fotografías. Papá y yo, Olivia y yo. Una vida llena de amar y estabilidad. Sonreí para mis adentros. Esta era mi nueva vida. Y por primera vez en mucho tiempo me sentí en paz. El tiempo pasó volando. Entre la universidad y la gestión de una multimillonaria compañía, mis días estaban llenos. Me enterré en libros de texto e informes financieros. Los días laborables eran conferencias y sesiones de estudio nocturnas. ¿Pero los fines de semana? Ellos eran sagrado. Todos los domingos hacía la maleta y me dirigía a casa con papá y Olivia. En el momento en que entré, Olivia corre hacia mí, su voz resonando por toda la casa. «Lauren». Ella lo haría abórdame con un abrazo, riéndose mientras me abrazaba fuerte. A los 12 años, ella estaba creciendo rápidamente, pero ella siempre sería mi hermanita. Y el olor de pastel de manzana y pollo asado. Siempre me dio la bienvenida a casa. Después del almuerzo, nos sentábamos en el porche, hablando de todo y de nada. La abuela se acercaba y apretaba mi mano. Siempre supe que lo tenías dentro, Lauren. Y como mi graduación. Me acerqué, un extraño sentimiento se instaló en mi pecho. Emoción,
nerviosismo, pero también orgullo. Papá, fiel a su palabra, había estado dirigiendo la empresa sin problemas y al mismo tiempo me preparaba para asumir el mando. Una noche me sentó. «Lauren», él dijo, «estoy listo para entregar las riendas cuando tú lo estés». Lo miré. Mi corazón se hinchó. Este momento por el que había trabajado, por el que había luchado, era finalmente aquí. Lo rodeé con mis brazos, abrazándolo con fuerza. «Gracias, papá, por todo». Y cuando retrocedí, me di cuenta, este no fue solo el final de un viaje. Fue el comienzo de un legado.